Bien, el nombre de esta cápsula es la derivada en economía. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el concepto de derivada dentro de un problema del tipo cierto económico. Es decir, vamos a ver cómo se aplica este concepto matemático para poder desarrollar un ejercicio que tenga que ver con costo. El concepto que estamos revisando aquí es la función de costo marginal, ¿cierto? Que la tenemos aquí arriba como explicada, ¿cierto? Si la quiere volver a revisar. Pero básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la derivada para poder obtener una aproximación, que es una de las aplicaciones que tiene la derivada dentro de este contexto. Lo que nos piden acá, ¿cierto? Es, primero nos muestran un costo total, que tenemos la función aquí, y lo que debemos hacer es encontrar la función de costo marginal. Por definición, el costo marginal es la derivada del costo y por lo tanto voy a tomar la función de costo ahí, que es una función diferenciable, ¿cierto? Y la voy a derivar para poder encontrar cuál es esta función de costo marginal. Así que, desarrollando la primera parte, que sería la parte A, vamos a tomar la función de costo, la voy a derivar. Es una función del tipo polinómica, por lo tanto no tiene mayor complicación en ser derivada. Vemos que la primera es una constante, su derivada es 0, ¿cierto? La segunda es una constante por x, ¿cierto? Nos queda solamente esa constante que es 20. La segunda nos queda el 0,1, ¿cierto? Que es una constante, pero derivando el x cuadrado nos va a quedar 0,2 por x. Y lo tercero es una constante por x cubo, ¿cierto? Donde al derivar el x cubo nos va a quedar S3 multiplicando el factor, o sea, nos va a quedar 6, si lo multiplico al tiro. Y esto queda multiplicado por x cuadrado. Bien, aquí acabo de obtener, ¿cierto?, la función de costo marginal que por definición, ¿cierto?, sería la derivada del costo. Ojo que acá le pongo la notación común de una función, pero en algunas partes igual la puede ver como costo con una m abajo, ¿cierto?, que significa lo mismo, es decir, el costo marginal. El costo marginal lo que hace es estar midiendo cuánto es lo que se mueve el costo, ¿cierto?, en aproximadamente una unidad. Así que si ahora pasamos a la parte B, nos dice que calculemos el costo marginal evaluado en 100. Bien, entonces, para poder hacer eso, reemplazo la función que encontré antes, lo reemplazo en 100, veo que nos queda 20 más 0,2 por 100 más 0,006 por 100 al cuadrado. Bien, entonces calculamos cuánto nos da esto. Tenemos aquí que son 20, esto nos queda otros 20 más que son 40 y nos va a quedar 1000 por 0,06 que son 60, entonces por lo tanto la suma de estos tres términos nos va a quedar 100. Lo importante es entender qué significa este 100 para este ejercicio. Si el costo es lo que nos cuesta, ¿cierto?, producir X metros de una cierta tela, si el costo marginal evaluado en 100 nos da 100, eso quiere decir que cuando paso de 100 unidades producidas a 101 unidades producidas, ese cambio de 100 a 101 en términos de costo nos va a costar 100 más aproximadamente. Es decir que, lo vamos a marcar acá, si estoy produciendo 100 y quiero pasar a producir 101 unidades, entonces el costo aumenta en 100 unidades monetarias, ¿cierto?, que estemos trabajando en el contexto de este ejercicio. Por último, vamos a hacer una comparación, ¿cierto? Vamos a evaluar cuánto sería el costo de producir 101 unidades. Entonces, tenemos que evaluar el costo en 101 unidades y restarle el costo en 100. Si hacemos esto con la función original, no la que está derivada, nos va a quedar un valor, ¿cierto?, que es simplemente reemplazando, que sería 100,7. Ese es el verdadero valor, ¿cierto?, que produce este aumento en la producción. Si lo comparamos con el valor de la derivada que nos dio 100, es un valor aproximado, ¿cierto?, pero que no se aleja mucho, ¿cierto?, en lo que
en lo que es el valor exacto. Por lo tanto, la derivada siempre es una buena aproximación de lo que pasaría al producir una unidad más en términos de este ejercicio, que sería el costo marginal.